gloria de Jehová ha nacido. La gloria de Jehová está aquí, aleluya, con esa preciosa alabanza que Dios nos ha dado para glorificar su nombre. Buenas noches a cada uno de ustedes, donde quiera que nos estén viendo, donde quiera que nos estén escuchando. Dios les bendiga grande y ricamente, aleluya. Esto es lo bonito, esto es lo grandioso de poder alabar al Señor con todo nuestro corazón. Bendito sea su nombre para siempre. Aleluya. Este es su amigo y hermano, el pastor Esteban Vargas y familia. Aleluya. Esperamos que desde aquí en casa, online, ustedes puedan seguir esta transmisión y ser bendecidos a través de esta preciosa palabra que tiene poder para cambiar las vidas y los corazones. Amén. Aleluya. Vamos a continuar con el tema de la semana pasada que dejamos, donde estamos meditando en el libro de Jeremías, capítulo 18 y capítulo 19, y rápidamente les voy a dar un resumen de lo que vimos la semana pasada. Los que apenas se han conectado, estábamos viendo que Dios es el alfarero, amén, aleluya, como primer punto, y ahí nuestras vidas están en el Señor, en el Dios Todopoderoso, porque Dios es nuestro creador, no es solamente nuestro creador, sino nuestro Padre también, nuestro Padre Celestial, y se preocupa por usted, por mí y por cada uno de aquellos que estamos, aleluya, en las manos del alfarero. Y el alfarero es el Dios Todopoderoso que nos está formando para la gloria de su nombre. Bendito sea el Señor, aleluya. Eso lo podemos ver. Y Él tiene el poder para dirigir nuestras vidas siempre y cuando usted y yo estemos sometidos a Él, le estemos obedeciendo, estemos bajo su mandamiento. Bendito sea su nombre para siempre, aleluya. ¿Por qué? Porque lo vemos a través de la escritura, y eso es lo que en el libro de Jeremías lo podemos leer del verso 6 al 10 del capítulo 18, donde dice: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Hace una pregunta el Señor. Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, dice, así son ustedes en mi mano, oh casa de Israel, le dice al pueblo de Israel. Bueno, eso es lo que le dice a ellos, y a usted y a mí también, cuando nos ponemos en sus manos y que Dios nos moldee conforme lo que usted y yo estamos necesitando, conforme lo que necesitamos quitarnos, conforme lo que necesitamos que nos fortalezca a nuestras vidas espirituales y a nuestras vidas físicas. Amén. Por eso es bien importante esta preciosa palabra, porque dice, en un instante, dice, hablaré contra pueblos y contra reinos. Oiga, qué tremendo es, ¿no? Cómo es que Dios, hablando en muchas maneras por medio de su Hijo Jesucristo, ahora lo estamos viendo que está hablándonos también por medio de esta, vamos a decir, este problema, esta pandemia, este virus, lo que usted quiera. Dios está hablando a que el pueblo o la humanidad que Él ha creado vuelva hacia Él. Bendito sea su nombre para siempre. Porque déjeme decirle que muchas veces nos preocupamos tanto nosotros como seres humanos, y aún los que somos cristianos, de seguir las reglas, aleluya, pero nunca seguimos las reglas que Dios ha establecido para la gloria de su precioso nombre. Hay desobediencia en el pueblo del Señor, hay desobediencia porque no se somete uno a Él, pero sí nos sometemos al presidente, nos sometemos al gobierno de esta ciudad, a lo que usted quiera, pero no nos estamos sometiendo al gobierno de Dios. Ahí es donde usted y yo vamos a dar cuenta delante de Dios, aleluya. No importa que usted se cubra la boca, no importa que usted se lave las manos
con cubrebocas o sin cubrebocas, Dios va a tomar acción. Bendito sea su nombre para siempre. Aleluya. Esto es lo que Dios quiere, que cada uno de nosotros estemos en las manos del Señor, que nos dejemos amoldar. Aleluya. Porque vienen tiempos más difíciles y donde verdaderamente el ser humano, aleluya, va a poder ver dónde está parado, dónde usted está obedeciendo al Señor y dónde estoy yo obedeciendo al Señor. Porque muchas veces obedecemos lo que dicen las leyes terrenales, es cierto, sí, estamos aquí, pero nos olvidamos de lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Por eso el profeta Jeremías, cuando fue el profeta Jeremías a ver y trabajar al alfarero, el Señor le dice. Entonces, una de las cosas a través de la palabra que cuando leemos, yo no necesito que me digan, hermano, usted tiene que orar, hermano, usted tiene que leer la palabra, hermano, usted se tiene que santificar, usted se tiene que apartar. No, porque si yo no la leo, no voy a saber nada. Porque la misma palabra nos enseña, el mismo Espíritu Santo de Dios nos enseña, dice la palabra. Por eso, en un instante, dice, hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Verso 8. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, ¿cuánta maldad hay ahorita en este tiempo? Díganme, ¿cuánta maldad no se ha levantado? Pero sí, obedecemos a las leyes terrenales, al gobierno, pero no le estamos obedeciendo a Dios, no nos estamos volviendo a Dios. Se convirtieron en su maldad, contra la cual, dice, yo hablé. Yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, dice. Verso 9. Y en un instante, dice, hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Aleluya. Verso 10 dice la palabra del Señor, Jeremías 18 y verso 10. Pero si hicieran lo malo delante de mí, mis ojos, no oyendo mi voz, dice, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Qué tremendo, ¿no? El ser humano siempre buscando desobedecer a Dios de una o de otra forma. Y es por eso que a muchos les va a parecer esta palabra dura, pero déjeme decirle que delante del Señor, usted y yo algún día vamos a dar cuenta de esta palabra que estamos oyendo, de esta palabra que se está predicando a los cuatro vientos, se está predicando a través de la radio, se está predicando a través de la televisión, a través de las diferentes plataformas, aleluya, a través del internet, que mire, tenemos tanto, pero para eso tenemos que ser diligentes nosotros para poder aprender de esta palabra y poder llevarla a cabo. Es tremendo, ¿no? Dios tiene el poder para dirigir nuestras vidas cuando nos sometemos. No es que nosotros seamos unos títeres que Dios nos quiere manejar, no. Nos tenemos que someter al poder de Dios, a la presencia de Dios. Por eso, esa alabanza que dice, resplandece, porque ha venido tu luz. Y esta es la luz, esta es la palabra de Dios que ha venido a su vida y a mi vida, ha venido a resplandecer, porque antes caminábamos en la oscuridad, antes caminábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, pero ahora, aleluya, ha resplandecido la luz de Cristo en su vida, en mi vida, en nuestros corazones, y nosotros tenemos que ser esa luz a cada uno de aquellos que necesitan esta palabra del Señor. Por eso, Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas y para cada uno de aquellos que necesitan verdaderamente un arrepentimiento con el Señor. Aleluya. Esto no es un juego, no, sino que al contrario, aleluya, lo que Dios quiere es que nadie se pierda, sino que todos, dice, procedan al arrepentimiento. Aleluya. Allá en el lugar donde nosotros nos estamos congregando, yo le hablaba con otro hermano, un evangelista también,
Y unos meses atrás hablamos y nos preguntábamos y nos hacíamos, ¿por qué no viene la gente ahora? Porque muchas veces pensamos, ay, ¿por qué hace calor? ¿Por qué hace frío? ¿Por qué llueve? Y viceversa. Déjeme decirle que aquí en el estado de Arizona hace un calor tremendo. Ahorita no baja de 115 diario. Así que imagínense, son como 40 y tantos grados centígrados, lo que es traducido en Fahrenheit y los centígrados. Entonces es bastante el calor. Pero déjeme decirle que muchos dicen, no, prefiero no ir. Y se quejan. Pero cuando lleguemos delante de la presencia del Señor, no va a haber excusas. Señor, no podía salir. No podía ir a reunirme. Porque hacía mucho calor, porque llovía, o porque está la pandemia. ¿Sabe qué? Dice la palabra del Señor que los que estamos en el Señor, Él nos guarda, nos cubre con esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Bendito sea su nombre para siempre. Aleluya. A Él sea toda la honra, a Él sea toda la gloria, a Él sea toda la alabanza. Bendito sea su nombre para siempre. No, mis amados, tenemos que meditar, tenemos que confiar en lo que dice esta palabra. Aleluya. Dios tiene un plan perfecto para su vida, sí, y para mi vida también. Pero Él nos promete algo maravilloso y precioso, que es la vida eterna. ¿Quién lo promete? ¿Quién da vida eterna? Dígame. Por más que busquemos a algún ser humano, no nos va a dar nada. Pero cuando buscamos al Señor Jesús, que dijo Él, consumado es, o sea, ya está todo terminado, ya pagué yo la deuda por cada uno de ustedes, y Él nos da la vida eterna. Oiga, en ese gran sacrificio, en esa cruz del Calvario, donde derramó esa sangre preciosa por usted y por mí. Ese es el regalo precioso y maravilloso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y no nada más eso, sino que a usted y a mí nos tiene paciencia. Oiga, grande es la misericordia del Señor, aleluya. Por eso el alfarero trabaja con paciencia el barro. Y así como el alfarero trabaja con esa paciencia, con esa, vamos a decir, con ese deseo de hacerlo bien. Mire cómo es Dios con cada uno de nosotros. Dios tiene tanta paciencia con usted y conmigo. No somos perfectos. Dios nos está moldando, está trabajando según lo que necesitemos cada uno de nosotros. Dice, Dios trabaja con paciencia su vida y mi vida. A menudo usa otras cosas para formarnos. ¿Y cuáles son esas cosas para formarnos? Para formar su carácter, para formar su obediencia, para buscar más del Señor, aleluya, para decirle, Señor, mira, me pasó esto, tuve un choque con una hermana o con un hermano, Señor, ayúdame a poder darle palabras, dame sabiduría, dame entendimiento. Entonces Dios está trabajando, dejamos que Dios trabaje en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que el nombre del Señor sea levantado en alto y no le demos lugar al enemigo. Bendito sea su nombre para siempre. Aleluya. Por eso es que Dios trabaja y trabaja con una paciencia tan grande. Y vemos el ejemplo del alfarero. Y el alfarero, ¿cómo trabaja? Mire, le da forma, le da vida a ese barro. Y así somos nosotros. Dios nos da vida, nos va formando. Antes, ¿cuál era la vida que llevábamos? ¿Cuál era la vida que teníamos? Andábamos todos sin Dios, sin fe y sin esperanza. ¿Por qué? Porque no teníamos a Dios como ahora lo tenemos. No teníamos la esperanza como ahora tenemos de que si vamos a partir de aquí, de este mundo, algún día vamos a ir a la presencia del Señor. Antes no teníamos fe, pero ahora tenemos fe, aleluya. Y esa fe tiene que ir creciendo, tiene que ir madurando. Bendito sea su nombre para siempre. ¿Cuál es su fe? ¿Cuál ha sido su
o vamos a decir, su crecimiento. Hay un estudio que se llama Mi crecimiento en Cristo. Y cuando uno lo toma, uno mira y empieza a ver los cambios que hay, que va haciendo la palabra del Señor en nuestras vidas. Hay tanta literatura ahora para poder nosotros ser esos vasos, esos instrumentos para la gloria del Señor. Por eso, nosotros somos el barro, oiga. Somos el barro. El barro representaba al pueblo de Judá y nos equivocamos al aplicarlo a nuestras vidas. Y no nos equivocamos. ¿Por qué? Porque los creyentes son los vasos de Dios. Usted y yo somos esos vasos, somos esos conductos que Dios quiere usar para la gloria de su nombre, que Dios quiere levantar en este tiempo, aleluya, para que esta palabra crezca y siga haciendo ese trabajo en cada uno de aquellos que de una o de otra manera están escuchando, así como ahora, que es a través de la radio, a través de diferentes plataformas, aleluya, y esto lo podemos ver, que usted y yo somos esos barros en las manos del alfarero. Solamente es que usted y yo nos dejemos que Dios trabaje en su vida y en mi vida. Eso es lo que Dios quiere. Pero muchas veces nos dejamos influenciar por otras partes. La palabra del Señor nos enseña que el barro representaba al pueblo de Judá. Sí. Y no nos equivocamos al aplicarlo también a nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Cuántas veces nosotros, como hijos de Dios, como creyentes en Cristo Jesús, nos cuesta someternos a Dios? ¿Cuánto tiempo usted lleva o cuánto tiempo yo llevo? Y a usted y a mí nos tienen que decir cómo debemos vivir si no leemos esta palabra. ¿Sí me entiende? Es cuando, por ejemplo, ¿cuántos no tenemos a nuestros hijos que estaban más pequeños antes y le decíamos, mira hijo, no hagas esto porque te vas a golpear? Y parece que le decían, hazlo, y se golpeaba, ¿verdad que sí? Y nosotros teniendo esta palabra y no la podemos aplicar a nuestra vida. No le voy a decir que pero poco a poco lo que usted vaya aprendiendo, esta palabra va a ser el cambio en su vida y en mi vida. Por eso nosotros somos ese barro que nos dejamos amoldar conforme lo que dice la palabra del Señor. Y ahí es donde nos quedamos. Y quiero que vayamos a la escritura de Segunda de Timoteo, aleluya, y capítulo 2, segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, y allí vamos a estar viendo algo que realmente a través de esta palabra Dios nos habla y nos dice, cuando usted y yo nos dejamos amoldar, cuando usted y yo estamos obedeciendo a Dios, cuando dejamos que Dios nos amolde, dice la palabra del Señor, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo le dice, y el verso 19 hacia adelante dice, pero el fundamento de Dios está firme, dice. O sea, ¿por qué? Porque Dios lo conoce a usted y a mí. Él sabe bien. Dice, teniendo este sello, ¿qué sello? Que conoce el Señor a los que son suyos, aleluya. Dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo Jesús. Oiga, es una advertencia, no es juego. La palabra del Señor no es juego, hermano. No, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cuál es el fundamento que usted y yo tenemos como hijos de Dios? Entonces el verso 20 dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros ¿para qué?
para usos viles, se usan para otras cosas. Entonces, ¿de qué lado está usted? ¿En qué lugar se pone usted? Es duro, pero es la verdad. Es lo que nos dice la palabra y nos advierte por medio de esto. Cuando la palabra del Señor nos enseña que Dios nos conoce y conoce la vida de cada uno de nosotros. Verso 21, escuche lo que dice. Si lo está apuntando estas citas, qué bueno, gloria a Dios. Es para que medite, es para que usted se deje y yo me deje amoldar a lo que Dios quiere. Dice el verso 21, así que, hay otra versión que dice, por tanto o por esta razón, dice, si alguno se limpia de estas cosas, ¿de qué cosas? ¿De qué cosas estará hablando? Dice, será instrumento, oiga, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hoy, aleluya. Usted y yo tenemos que estar listos para cuando el Dios Todopoderoso lo llame, no solamente a predicar, sino a dar testimonio. Bendito sea su nombre para siempre. Que testifique de lo que Dios está haciendo en su vida, de lo que Dios está haciendo, cómo Dios lo está transformando, cómo Dios lo está renovando, cómo Dios está haciendo un cambio. Por eso bien dice la palabra del Señor Romanos y nos enseña, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Según como usted vaya leyendo, según como usted vaya pidiendo la dirección del Señor Dios Todopoderoso, aleluya, por medio de su Espíritu Santo, le va a enseñar, aleluya, le va a revelar a usted lo que tiene que hacer. Pero si no lee esta palabra, pero si no medita en esta palabra, si no pide la dirección de Dios, no va a haber cambios. Por más que usted vaya a los cultos, por más que usted dance, por más que usted grite, por más que usted hable en lenguas, si no hay un fundamento por medio de esta palabra, va a estar bien difícil. Porque es bien claro lo que dice esta palabra, aleluya. Entonces, usted y yo nos tenemos que dejar amoldar por esta palabra y Dios nos va a moldar por medio de su Espíritu Santo, nos va a guiar, nos va a enseñar, nos va a poner más hambre por esta palabra, más hambre. ¿Cuántas veces usted come al día? No creo que coma una vez, lo menos 2.5. No lo sé. Pero ¿por qué no comer esta barra? El profeta Jeremías dijo, y fueron halladas tus palabras y yo las comí. Oiga, con esa hambre nosotros debemos de comer, de desear esta palabra. Por eso bien dice el apóstol Pedro, desea como niños recién nacidos la leche, ¿no? ¿Qué? Adulterada. ¿Por qué? Porque hay muchos que la rebajan con agua, ¿sí o no? En muchos lugares lo hacen. Ahora, ¿usted cree que esta palabra no la están adulterando? Sí, para su propia conveniencia de ellos, para que uno esté comiendo ahí y a todo digamos sí, amén, aleluya, sin saber que si verdaderamente esta palabra es lo que está enseñando es bíblico. ¿Sí me entiende? Por eso bien dice la palabra del Señor. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor. Oiga, usted y yo tenemos que ser útiles para la obra del Señor, para toda buena obra. Pero muchas veces queremos ser útil a otras personas, pero a Dios ahora no. Señor, no. Y esto es lo difícil. Esto es lo difícil. De que muchas veces no nos dejamos nosotros enseñar. No nos dejamos guiar.
Pensamos porque ya tenemos mucho tiempo, ya todo lo sabemos. Y no es así. Yo digo que todavía estoy aprendiendo, a pesar de los años que llevo en el Evangelio, estoy aprendiendo todavía. Yo me siento un baby todavía en el Evangelio. No lo sé todo. Yo estoy aprendiendo también de aquellos grandes siervos que verdaderamente son siervos de Dios. De aquellos que verdaderamente están predicando esta palabra. Aleluya. Entonces, nosotros tenemos que aprender de la palabra del Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y verso 7, dice la palabra del Señor. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4 y verso 7, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Oiga, somos débiles, es cierto, sí, pero tenemos que aprender a depender de Dios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque bien dice la palabra, muchos nos decimos: ay, yo tengo mi ministerio, yo tengo esto y hay tantos títulos y qué bueno. Pero dice la palabra el mismo Señor Jesús dice: sin mí nada sois. O sea, sin mí nada podéis hacer. Yo no tengo nada. Una vez yo recuerdo que a mí me dijeron: usted va a ser a un apóstol. No, le digo, yo no llego ni a todavía a eso. Le digo, necesitaría hacer como 20 veces, le digo, para llegar a ser un apóstol. Yo no. Yo solamente soy un hijo de Dios. Uno que está proclamando las buenas nuevas de salvación. Uno que está proclamando, como dice este letrero, fe y esperanza, que hay esperanza en Cristo Jesús, que hay fe en Cristo Jesús, aleluya. Por eso bien dice la palabra del Señor, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. O sea, nosotros somos el barro y estamos dependiendo siempre de Dios, de la guianza de Dios, de la enseñanza de Dios. Pues, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Qué tremendo es, ¿no? A Dios sea toda la honra y toda la gloria. Nosotros no. Por su gran amor, por su gran misericordia, Dios nos ha dado esta preciosa oportunidad de ser portadores de estas buenas nuevas de salvación. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere para con cada uno de aquellos. Hechos capítulo 9 y verso 15 dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 9 y verso 15 dice la palabra: el Señor le dijo, dice, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aquí yo creo que muchos ya sabemos de quién está hablando, del apóstol Pablo. ¿Quién iba o quién le está dando ese llamado? A usted y a mí Dios nos ha llamado con un propósito de poder comunicar esta palabra, de poder llevarla, de poder llevar este mensaje para que el nombre del Señor sea conocido por todos lados. Ahora que tenemos en nuestras manos, imagínense, antes no teníamos todo esto que ahora tenemos. Antes un programa de radio costaba bastante, un programa de televisión cuesta bastante. Ahora muchos lo están haciendo. Ahora muchos lo están haciendo a través del Facebook, del Internet, de YouTube, de Instagram, donde quieran. Porque ahora hay la posibilidad.
Entonces, así nosotros ahora tenemos que usar toda esa herramienta, aleluya, para glorificar y llevar el nombre del Señor donde quiera que sea escuchado este mensaje de la palabra del Señor. Yo sé que hay muchos, aleluya, que ahora van a estar viendo por YouTube, por Facebook, donde quiera, y se meten a escuchar predicación. ¿Por qué? Porque necesitan saciar. Pero ¿sabe qué? Cuando abren su corazón, aleluya, esta palabra va a penetrar hasta lo más profundo de su corazón. Por eso el profeta Jeremías dijo, y fueron halladas tus palabras. Cuando esta persona está necesitada, cuando esta persona está hambrienta del poder de Dios, de aprender de Dios, esta palabra va a llegar a su vida y lo va a transformar y le va a dar un camino diferente. Ahora, antes caminaba en la oscuridad, pero ahora va a caminar en la luz de Cristo Jesús. Aleluya, bendito sea su nombre para siempre. Por eso dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Usted y yo somos esos instrumentos que Dios ha escogido para llevar esta preciosa palabra, para llevar su nombre y ponerlo en alto. Bendito sea su nombre para siempre. Nosotros somos polvo, aleluya. Sí, Salmo capítulo 103 y verso 14. Vea lo que dice esta preciosa palabra, esta palabra que nos enseña que usted y yo somos instrumentos y somos ese polvo, pero ese polvo se convierte, aleluya, en un polvo precioso para la gloria del Señor. Dice el verso 14 y el Salmo 103, dice, porque Él conoce nuestra condición. Él lo conoce, Él conoce, dice, se acuerda de que somos polvo. Oiga, qué precioso es. Imagínese lo que se hace del polvo. Yo no sé si usted ha recogido un pequeño porción de polvo. Sí, yo sé que sí. ¿Y qué es lo que hace muchas veces cuando juegan los niños? Hacen lodo y todo eso, ¿verdad? Ese es el polvo. Imagínese cómo Dios o el alfarero, cómo forma ese vaso. Entonces nosotros somos ese barro, somos ese polvo que Dios está usando. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce, dice que somos polvo. Y al ver ese polvo nos recuerda que usted y yo somos bien frágiles. Nos podemos romper en cualquier momento, nos podemos caer en cualquier momento, pero siempre el Dios de la gloria está con cada uno de nosotros para levantarnos y nos da esa fuerza por medio de su Espíritu Santo y nos enseña a seguir caminando, nos enseña a seguir hacia adelante, hacia el supremo llamamiento. Bendito sea su nombre para siempre. Somos polvo, pero el agua del Espíritu de Dios nos ha dado vida. El polvo no hace nada si no uno le tiene que echar agua, ¿sí o no? Claro. Pues así es el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios nos da vida, nos da forma mediante la fe en Cristo Jesús. Esto es algo glorioso de que usted y yo, cuando nos dejamos amoldar, cuando nos dejamos que Dios trabaje en nuestras vidas, imagínense cómo Dios trabaja en su vida o en mi vida, y después por medio de eso vemos el fruto. Muchas veces nosotros no lo vemos, pero las personas que nos conocen sí miran el cambio, miran la diferencia que hay en la vida de cada uno de nosotros. Nadie puede calcular el tremendo potencial que hay en la vida de una persona. Nadie sabe. Nadie sabe. Hasta que uno empieza a dejar que Dios trabaje en nuestras vidas. ¿Por qué? Yo nunca pensé, así se lo digo con todo mi corazón, yo nunca pensé estar predicando esta palabra. Yo nunca pensé estar en muchos lugares donde Dios me ha llevado a predicar esta palabra. Yo nunca me imaginé. Pero mire ahora, esto es lo que Dios hace. Y nadie puede calcular el tremendo potencial en la vida de una persona. Yo nunca pensé
ser portador de buenas nuevas del Señor. ¿Quién ha pensado? Dígame, nadie. Sino que Dios desde un principio nos escogió para la alabanza de su gloria. Nos escogió, aleluya. Él nos sacó de donde estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Dios nos sacó y ahora nos tiene en un lugar, aleluya, predicando su palabra, compartiendo esta palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra ha hecho cambios en mi vida y yo sé que Eva ha hecho cambios en su vida también. Eso es lo bonito y lo precioso de esta palabra, que hace cambios. Y no solamente hace un cambio que luego dice, no, pues ya al rato se le va a pasar. No, esto no pasa, esto permanece para siempre. Aleluya. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Entonces, la palabra nos enseña, aleluya, que el barro, usted y yo somos en manos del alfarero, que es el Señor. La vida es una rueda. El alfarero la gira, la rueda, pero Dios la controla. Y le voy a dar un ejemplo. ¿Se acuerda de José? Allá en Génesis. Cómo su padre lo tenía en tanta estima, o sea, cuánto no lo quería. Pero sus hermanos no lo querían. Veían que era el más, podríamos decir, el que más quería, el que más le daban de comer, un ejemplo, el que más lo cuidaban, y se burlaban de él. Pero ¿qué le hicieron a José? Lo vendieron y le dijeron a su papá que lo había matado un animal y todo, se lo había devorado. ¿Y qué hizo su padre? Se puso a llorar, se sintió mal. Yo digo, ¿los hermanos no les dolió el dolor de su padre? Pero fíjese que José se lo llevaron a Egipto con un propósito, donde su vida iba a ser moldeada. Y iba a ser moldeada porque iba a ser un instrumento para la gloria de Dios, aleluya. Pero esto no fue fácil. Si usted lo lee en Génesis, la vida de José no fue fácil en Egipto. Tuvo que pasar muchas situaciones difíciles, pero él siempre estaba confiando en Dios. Él siempre estaba confiando en el Señor. ¿Por qué? Me imagino que su padre le había enseñado. Y eso no se le olvidó, tenía un buen fundamento, José. Y yo creo que a cada uno de nosotros no se nos debe de olvidar esta palabra que tiene un fundamento, que tiene una esperanza. Y la esperanza es que algún día estaremos con Cristo el Señor, aleluya. Y tal vez nos preguntemos sobre las circunstancias de nuestras vidas. ¿Sí o no? ¿Qué irá a pasar con mi vida? No lo sé. Muchas veces estamos esperando que llegue un apóstol, un profeta, a que nos profetice cómo nos va a ir, cómo vamos a salir, cuál va a ser nuestra... Si usted no se ha casado, estamos esperando que llegue alguien que nos profetice, mira, esta va a ser tu esposa, este va a ser tu esposo. No espere, dice la palabra del Señor. Escuche esto, no espere que alguien venga a profetizarle. Vaya lo que dice la palabra. Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que pidieres, dice, va a venir por añadidura. Mientras usted esté buscando la gloria de Dios, mientras usted esté buscando el poder de Dios, mientras usted esté buscando el sometimiento a Dios, Dios lo conoce. La necesidad que usted tiene, joven, señorita, Dios la conoce. Sí, usted joven que me está escuchando, aleluya, Dios conoce su corazón.
Y si sabe que se quiere casar, busque primeramente al Señor y Dios le va a conceder su pareja, ya sea su joven, ya sea su señorita, ya sea que usted esté buscando al Señor, Dios le va a conceder su petición porque Dios la conoce. Por eso, tal vez nos preguntemos, como le decía, las circunstancias de nuestras vidas. Estemos diciendo, yo estoy pasando por esto, estoy pasando por esto otro. Pero si le estoy sirviendo a Dios, ¿por qué me pasan estas cosas? No cuestione a Dios. Posiblemente Dios está tratando con su vida para que usted reconozca o yo reconozca dónde le estamos fallando, qué necesitamos quitarnos, qué necesitamos limpiarnos. Por medio de esta palabra Dios nos va a hablar, aleluya. Romanos capítulo 8 y verso 28 dice la palabra del Señor, un verso bien conocido por cada uno de nosotros. La carta a los Romanos capítulo 8 y verso 28, escuche lo que dice esta palabra. Y sabemos, dice, oiga, y sabemos que a los que aman a Dios, oiga, ¿le puedo hacer esta pregunta? ¿Ama usted a Dios? Yo sé que sí lo ama. Bueno, si lo ama, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios nos consuela, porque hay un llamado, hay una promesa de parte de Dios. Por eso es lo que leíamos nosotros. Hay una promesa preciosa, maravillosa, cuando usted y yo le servimos a Dios. Se ha ido el tiempo rápido, todavía me falta. Pero déjeme decirle que lo más importante en cuanto a la rueda no es su tamaño. Algunas son más cortas que otras. O sea, vamos a decir, algunas vidas pasan a la presencia del Señor, hay otras que no. Sino su centro. Si la rueda está centrada, o su vida está centrada en Cristo, o Cristo es el centro de su vida, ¿qué es lo que tiene que hacer? Consagrarse. Claro, pero si no está consagrada, entonces usted o la persona, si no está consagrada a Dios, va a necesitar que se purifique y que le digan, purifíquese y santifíquese. Yo no necesito que me digan eso, sino que yo voy a lo que dice esta palabra. Porque esta palabra dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Usted y yo tenemos un llamado. Me va a decir, bueno, yo no soy predicador, yo no soy apóstol, yo no soy evangelista, yo no soy nada. Yo solamente ando predicando en las calles, da un testimonio. Ese es su llamado que usted tiene. A lo mejor no es su llamado a predicar en una iglesia, a lo mejor su llamado no es enseñar en una iglesia, a lo mejor su llamado es allá afuera. Entonces, Dios conoce, ¿por qué? El llamado que le está dando a usted, porque hay promesa de parte de Dios y hay un conocimiento también. Por eso, usted y yo tenemos que amar al Señor. Por eso dice, y sabemos que a los que aman a Dios, por eso le hacía esa pregunta, ¿ama usted a Dios? Dice, todas las cosas les ayudan a bien. Pero posiblemente usted diga, es que ahora que he aceptado al Señor, ahora que estoy conociendo esta palabra, me ha venido, como se dice, como en feria muchas veces se dice, o sea que le llegan muchos problemas, le llegan muchos altercados, tengo problemas en mi matrimonio, tengo problemas con mi hijo. ¿Sabe qué? Dios lo está amoldando, Dios está trabajando. Usted solamente siga adelante, siga caminando con el Señor, que Dios la va a respaldar, el Señor le va a dar la fuerza, la sabiduría para seguir adelante glorificando el nombre del Señor. Amén.
Aleluya. Por eso Mateo 6:33 dice, busca primeramente el reino de Dios. O sea, busca la guianza de Dios, busca el reino de Dios, busca la obediencia a Dios, busca el sometimiento a Dios. Y cuando te sometes, aleluya, Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Aleluya. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente estamos obedeciendo. Así es. Por eso le ponía el ejemplo. Nosotros como padres hemos tenido nuestros hijos. ¿Cuál es el ejemplo que le hemos dado? ¿Cuál es el ejemplo que les hemos mostrado? ¿Sí me entiende? Cuando nosotros les damos el ejemplo de que nos encuentran muchas veces orando, nos encuentran muchas veces meditando en la palabra. A mí me ha encontrado mi hijo, mi hija, meditando en la palabra. ¿Qué haces? Estoy estudiando, estoy leyendo. Ya me deja. Aunque no les diga nada, pero les estoy dando un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo que nosotros estamos dando? Eso es. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué? Porque desobedecer estropea todas las cosas. Voy a ir rápido, ya me faltan 10 minutos para salir. Pero el profeta vio que la vasija se estropeó. Se estropeó el barro. No la tiró, la volvió a hacer. Y Dios hace lo mismo con cada uno de nosotros. No nos tira, no nos desecha, sino que al contrario, grande es su amor y su misericordia. Oiga, que nos vuelve nuevamente a levantar, aleluya. Nos vuelve a dar esa oportunidad y, Señor, aquí vamos nuevamente, ayúdame. Ahí es donde usted y yo tenemos que seguir adelante. Como cristianos estropeamos nuestras vidas fuera de la voluntad de Dios. Es triste, pero pensamos que sabemos más que Él de la vida y estamos equivocados. Estamos bien wrong, como dicen en inglés. Vamos en sentido contrario y no debe ser así. Dios nos perdona y nos hace de nuevo. ¿Por qué? Porque algunas veces usa pruebas difíciles para que nos sometamos. Por ejemplo, Jacob, y al final llegó a ser un instrumento útil. Oiga, qué tremendo, ¿no? Así también Dios le dio una segunda oportunidad a David, a Jonás, a Pedro. Primera de Juan, capítulo 1 y verso 9. Esto es lo precioso de esta palabra. Oiga, que Dios nos enseña, a través de la palabra del Señor, nos enseña tremendamente. Primera de Juan, capítulo 1 y verso 9. ¿Qué es lo que nos dice? Dice que si confesamos nuestros, ¿qué? Pecados. Dice, ¿Él? ¿Quién? Señor. El Señor. Dice, es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí es donde usted y yo, si le desobedecemos, tenemos que hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay una promesa de perdón, pero no es una excusa para la desobediencia. No que yo puedo pecar, que yo puedo faltar. No. Ahí así no es. Dios no juega con eso. Es una promesa. Por eso bien dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero muchas veces el verso 10, oiga lo que dice, si decimos que no hemos pecado, dice, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No, yo no he hecho eso, yo nunca dije eso. No. ¿Sabe lo que representa? Un orgullo espiritual, una pobreza espiritual y una hipocresía. No con uno mismo, sino delante de Dios. Qué tremendo es, ¿no? Dios nos conoce bien. Por eso Jeremías no menciona el horno, pero tenía que estar allí. La vasija no sirve si no se pone en el horno. El calor le da fuerza, belleza y valor.
La vida debe tener sus hornos. Job atravesó el horno del dolor cuando perdió a sus hijos. Eso lo podemos ver rápidamente. Job capítulo 23 y verso 10. Aleluya. Bendito Dios, aleluya. Job capítulo 23 y verso 10. Dice la palabra del Señor: mas Él conoce mi camino, dice, me probará y saldré como oro. Aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. Aleluya. Mas Él conoce mi camino. Dios conoce su camino y mi camino. Dios conoce a cada uno de lo que estamos pensando. Dice, me probará y saldré como oro. Oiga, qué precioso es. Qué maravillosa es esta palabra. Por eso, esto nos da una enseñanza tremenda. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4 y verso 12, dice la palabra del Señor: amados, o sea, no se aflijan, dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha de venir o que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Qué es lo que está aconteciendo ahorita? Ese virus, una cosa extraña para nosotros. Es cierto, sí. Sino que, el verso 13, sino que gozaos, gócese en la presencia del Señor, aleluya, porque en la presencia del Señor hay regocijo. Cuando usted y yo le alabamos con todo nuestro corazón, no importa que haya ese virus, como dice ese gigante, sabe que yo tengo un Dios más grande, aleluya, que hizo los cielos y la tierra, bendito sea su nombre. Dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de lo que estamos padeciendo ahorita en estos momentos, para que también, dice, en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Qué precioso es, ¿no? Sino gozaos por cuanto sois participantes, dice, de los padecimientos de Cristo. A Cristo lo persiguieron, ¿sí o no? ¿Qué es lo que le dijeron? Tú tienes demonio, casi le decían, tú tienes las enfermedades, tú es el que produces esto. No, no. Dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Esto es lo precioso de esta palabra, que usted y yo tenemos que pasar por estos hornos, estos tiempos. ¿Para qué? Para darle valor. ¿Qué valor tenemos nosotros? Porque la misma palabra del Señor nos enseña que Dios sabe cuántas pruebas podemos soportar. ¿Sí o no? ¡Claro! Dios sabe. Dios no nos va a dar más de lo que no podamos. Porque lo podemos ver también, así como cuando Daniel fue echado en el foso ahí de los leones. Fue una prueba. Estos jóvenes hebreos también, estos jóvenes pasaron una prueba ahí en ese horno. Oiga, qué tremendo. Pero salieron adelante porque estaban confiando en el Señor, tenían la fe, bendito sea su nombre para siempre, estaban confiando. ¿Qué importa si morían? Aleluya. Y así usted y yo, si morimos, morimos para el Señor, y si vivimos, vivimos para Cristo Jesús. No importa que usted se cubra la boca, no importa que usted se limpie tanto las manos, no importa que se desinfecte, si usted está pecando, si usted está faltando delante de Dios. Déjeme decirle que para Dios nada es imposible. Ese virus puede llegar a usted, pero si usted está en la voluntad de Dios, usted está obedeciendo a Dios, Dios va a ser glorificado en su vida y en mi vida. Aleluya. Y yo con esto termino. Primera carta del apóstol, Primera de Corintios capítulo 10 y verso 13. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Bendito, bendito sea su nombre para siempre. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aleluya. Por eso predicamos esta palabra. Dice, Primera de Corintios, capítulo 10 y verso 13. Con esto termino y dice la palabra del Señor: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana,
pero fiel es Dios. Dice que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Y cómo lo podemos soportar? Pues en la presencia de Dios vamos a soportar lo que estamos viviendo ahorita. Aleluya, porque sin la presencia de Dios se acaba todo. De embalde estamos haciendo todo. ¿Sabe qué? Solamente en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y dice la palabra del Señor, se la voy a leer. Dice, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Promesa de parte de Dios. Esa es promesa de parte de Dios. Aleluya. Padre, gracias, oh Dios, en esta preciosa hora. Gracias por tu palabra, oh Dios, que siempre nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Padre, por cada uno de aquellos que necesitan, oh Dios, estar en comunión contigo, Padre. Padre, si han cometido alguna falta, algún error, tenga misericordia de ellos, oh Dios eterno, que sea su Espíritu Santo glorificándose en una manera poderosa y maravillosa, Señor. Que esta palabra, oh Dios, llegue hasta lo más profundo de ese corazón, Padre. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y será hasta la próxima. Dios les bendiga grande y ricamente. Bendiciones.